Hola, hola. Bueno, aquí nuevamente con ustedes para que sigamos tratando asuntos del Espíritu Santo. Hablemos del Espíritu Santo. Un tema bastante importante porque hoy las iglesias, los grupos cristianos, parece que carecemos de la presencia del Espíritu Santo. Hemos hablado algunas cosas del Espíritu Santo, como por ejemplo su origen. Ya dijimos que el Espíritu Santo siempre ha estado. Él es eterno. Claro, el Espíritu de Dios es eterno, siempre ha estado. Desde la creación del cielo y de la tierra hasta la creación del hombre. Recordemos lo que dice Génesis. En el capítulo 1, verso 2, dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Claro que sí. Entonces vemos claramente. O cuando se tomó la decisión de crear al hombre, dice la Biblia ya en Génesis capítulo 1, verso 20, 16 o 20, 16, cuando dice, hagamos al hombre. Vamos a rectificar bien, hagamos al hombre. Dice en el versículo 1, verso 26. Es Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra imagen. Hagamos al hombre. Luego entonces el Espíritu Santo siempre está allí. Y Dios hizo al hombre conforme a su imagen. Y lo hizo con un propósito también. Recordemos lo que dice allí en el Génesis, en el capítulo 2, en el versículo, vamos a mirar, verso 7. Y dice que entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Qué interesante, ¿eh? Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Hizo una figura, un cuerpo, cuerpo, un cuerpo terrenal. Óigalo bien, cuerpo terrenal. O sea que el primer hombre era terrenal, hecho del polvo de la tierra, claro. Pero le faltaba algo, vida, vida. Y por eso dice que Dios sopló sobre él aliento de vida. No podemos olvidar que Dios hizo al hombre de alma, cuerpo y espíritu. Dice que sopló sobre él aliento de vida, o sea, colocó el Espíritu de Dios en él, en el hombre. Y esa figura, esa parte física, dice, se convirtió en un ser viviente. Esto es muy importante. Se convirtió en un ser viviente. Por eso, el, el apóstol Pablo, en primera de Corintios capítulo 15, dice eso. El primer hombre fue terrenal. Lo primero fue lo terrenal y después lo celestial. Claro, el hombre fue hecho del polvo de la tierra, por ende era terrenal. Pero Dios colocó su vida en él. ¿Por qué? Precisamente porque a través del hombre Dios quería reproducirse. Y la única manera era Dios viviendo a través o en esa creación. Era la única manera, no había otra. Por ende, Adán fue creado pensando en lo bueno. Adán fue hecho para hacer el bien, porque tenía el Espíritu de Dios en él, la vida de Dios. Tenía que pensar igual a Dios,
tenía que vivir igual a Dios. Pero debido a un mandato en el cual Dios le dijo al hombre que no fuera a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ese día cambiaría su estado, o sea, moriría. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Simplemente la vida que había colocado en él. Si tomaba el árbol del bien y del mal, comía, su parte espiritual moriría. Y a partir de allí comenzaría a gobernar en el hombre el alma. Y ya el alma se alimentaría de lo que el mundo le iba a ofrecer, de las experiencias, de todas las cosas que el mundo en su entorno le ofrecería. Por ello, es tan importante el Espíritu de Dios para poder entender tantas cosas. Y a partir de allí el hombre comenzó a vivir como un hombre terrenal del mundo, no espiritual. Porque su parte espiritual, la vida, la parte de Dios que tenía en él, murió. Y fue transcurriendo el tiempo. Y también hablamos que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, óigalo bien, que el Espíritu de Dios se movía en el Antiguo Testamento, claro, porque el Espíritu Santo siempre ha estado. Y el Espíritu Santo también obraba en el Antiguo Testamento, pero era momentáneo. Así lo vemos en la Biblia. En momentos específicos sobre los reyes, los jueces, sacerdotes, profetas. Por eso muchos profetas decían, y el Espíritu de Dios vino sobre mí. La unción que se le hacía a los sacerdotes, o a los reyes, en fin. El Espíritu Santo también estaba en el Antiguo Testamento, pero obraba momentáneamente. Y así fue pasando el tiempo, hasta que Dios, a través del profeta Joel, en el capítulo 2, 28-29, él hizo una promesa que derramaría su espíritu sobre toda carne. Óigalo bien, derramaría su espíritu sobre toda carne. Sobre todos. No era sobre unos pocos. No era como lo hacía en el Antiguo Testamento, los sacerdotes, los reyes, los jueces, los profetas, no. Aquí dice, sobre toda carne. Y allí me incluye a usted, me incluye a mí. Claro que sí. Y por ello, esa promesa tenía que esperar el momento preciso, el momento que era, para que esa promesa del Padre se diera. Pero seguimos hablando del Espíritu Santo, y aquí tenemos que hablar del Espíritu Santo en el tiempo del ministerio de Jesús. El Espíritu Santo en el ministerio de Jesús. Recordemos que cuando Jesús fue bautizado, cuando salió del Jordán, dice que el Espíritu Santo vino sobre él. Vino sobre él. Y consigo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento, escúchenlo a él. Vino el Espíritu Santo sobre Jesús. Recordemos que Jesús estuvo aquí en la tierra como un ser humano, una persona de carne y hueso. Venía a ejecutar un plan del Padre, una orden enviada por el Padre. Y necesitaba el apoyo, la guía del Espíritu Santo. Por eso fue enviado. Por eso es que vino el Espíritu Santo. Vino a acompañar
en esa misión a Jesucristo. Jesús necesitó del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Y tan pronto sucedió eso, recordemos lo que dice en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 4, algo interesante. Después de que el Espíritu Santo vino a estar con Jesucristo, a guiarlo, a prepararlo, a fortalecerlo. Dice en el Mateo capítulo 4, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Podríamos decir, el escenario que vivimos en el Edén, llegó el diablo a tentar. Solo que Adán se dejó llevar por la tentación y no se mantuvo en el Dios ha dicho. En cambio Jesús sí. Jesús pasó la tentación porque se mantuvo en escrito está. Fue llevado por el Espíritu Santo. Mire, que esto es importantísimo. Y el Espíritu Santo lo acompañó. Ahora, lo del Espíritu Santo ya estaba dado. Ya también estaba profetizado en Isaías capítulo 61. En este capítulo dice, en el capítulo 61 de Isaías, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Allí se dio cuando Jesús salió del Jordán y vino el Espíritu sobre él. Y él comenzó a predicar, a sanar, a dar libertad, a dar a conocer al Padre y a cumplir una misión. El Espíritu Santo también en los tiempos de Jesús. Seguimos estudiando el Espíritu Santo en la vida de Jesucristo.